Hola chicos, ahora vamos a ver los pasos básicos para hacer una exégesis, ¿vale? Es muy importante que presten atención porque ustedes como trabajo final van a intentar hacer una exégesis. Muy bien, exégesis. La palabra exégesis proviene del verbo griego examai, yo narro o explico. Es estudiar el trasfondo del texto bíblico, su aspecto social, económico, político. Es buscar, escarbar, desmenuzar, desenvolver el contenido, ¿vale? Exégesis. La interpretación del pasaje se hace mejor si se conoce mejor el texto. En la exégesis puede haber diferencia, pero no será distante. Selección del texto. Puede ser asignado o que haya que seleccionarlo. Se debe tener en cuenta a quién estará dirigido, para qué es. Esta selección se puede hacer por tema o buscar en una concordancia. En el caso de nuestro ejemplo, Mateo 6, del 5 al 15. El autor. ¿Quién escribió? No siempre tenemos el autor. Lo que encontramos es a quién se le atribuye o es anónimo. Evangelio de Mateo, anónimo, pero la tradición antigua se le atribuye a Mateo, recaudador de impuestos bajo el gobierno romano, llamado por el Señor para ser un discípulo y apóstol. Lugar, sitio donde se escribe. El lugar donde se escribe el Evangelio de Mateo no es posible fijarlo con exactitud, pero muchas piensan que pudo ser escrito en tierra de Siria, quizás en Antioquía. Destinatarios. ¿A quién está dirigido el escrito? ¿Cuáles son las características de los destinatarios? Evangelio de Mateo, originalmente dirigido a los judíos, pero también la comunidad en general. Primeramente a los judíos, por el número de citas del Antiguo Testamento, por las primeras palabras del libro. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y por las ausencias de explicaciones de las costumbres judías. Destinatario 2. El pasaje de estudio está dirigido a los discípulos del pueblo reunidos y todos nosotros. Mateo 5, del 1,2. Fecha. Cuando se escribió este punto es importante para conocer el contexto social, político y económico. Al igual que el lugar, no se puede fijar con exactitud la fecha, pero se cree que después que el ejército romano destruyó a Jerusalén para el año 70 después de Cristo, entre los años 50 y 75 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, las tropas romanas, bajo el emperador Tito, destruyeron a Jerusalén y todo pareció porque los romanos, cansados de las continuas rebeldías del pueblo judío contra el yugo del imperio, decidieron arrasar todos los edificios juntamente con el templo. Otras fuentes de información indican que se escribió algo posterior a la ascensión. La mayoría de los teólogos tradicionales están más de acuerdo con la primera. Objetivo del autor. ¿Cuál es el mensaje, el propósito del autor? El objetivo debe guardar relación con la interpretación. Este paso se debe estar revisando continuamente. Mientras está trabajando en los otros pasos de la exégesis, también se puede dejar para el final. El objetivo del libro de Mateo es mostrar que Jesús es el Mesías, el Salvador y Rey profetizado. Presenta a Jesús como el único que cumple las escrituras del Antiguo Testamento con relación al Mesías. Objetivo del autor. El objetivo del texto es enseñar a los seguidores y discípulos de Jesús a cómo orar. Se ora para ser escuchado por Dios y no para llamar la atención de los demás. La oración debe ser sencilla, simple, llena de confianza y conscientes de nuestras faltas. Contexto literario general. ¿A qué documento pertenece el texto de estudio? ¿Pertenecen a una colección más amplia? ¿Himno, noticia, sermón, historia? ¿Cuál es la fuente original? Contexto literario específico. ¿En qué contexto se está usando el pasaje? Para descubrirlo se puede leer lo que antecede y precede al texto. Contexto general.
Este texto es parte del discurso conocido por el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, donde Jesús explica sus leyes, enseñanzas. Contexto específico. Este pasaje es parte de las tres principales prácticas de la piedad, justicia judía de entonces, la ayuda a los necesitados, la oración y el ayuno. Mateo 6. Parte de este pasaje se conoce como el Padre Nuestro, un modelo de oración. Contexto social. ¿Qué ocurre en general en la época? Conocer alguna otra información de la época. El judaísmo en el tiempo de Jesús estaba dividido en dos grupos, uno compuesto por los saduceos y fariseos que enseñaban las doctrinas fundamentales del judaísmo, y el otro grupo que no aceptaban las enseñanzas de los anteriores, como los revolucionarios judíos, los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús. Contexto social. Con la guerra judaica en el año 70 después de Cristo, la destrucción del templo de Jerusalén y la muerte de los líderes, diferentes grupos religiosos que se encontraban en Jerusalén por los romanos sobrevivieron, los fariseos y cristianos. Entonces el punto de discusión, debate, era si la ley debía interpretarse a la luz de la tradición farisea o a la luz de las palabras y las enseñanzas de Jesús. También encontramos la expulsión de los cristianos de las sinagogas y expresiones fuertes contra los fariseos. Lenguaje. ¿En qué idioma se escribió esta información? Refuerza el aspecto de destinatario. Se pueden buscar palabras clave, su significado en el idioma original. Este evangelio, como todos los libros del Nuevo Testamento, llegó a nosotros en lengua griega. Se ha discutido la posibilidad de que hubiera sido redactado en arameo y traducido más tarde al griego, pero no hay constancia histórica de que fue así. El texto griego de Mateo es el único que se conoce Biblia de Estudio Reina Valera. Imágenes, símbolos y figuras. Observar qué imágenes, recursos literarios encontramos en el texto. Definir si hay metáforas, símiles, hipérboles, simbolismos. Imágenes, símbolos y figuras. Pan, símbolo de la necesidad básica de la vida, símbolo de todo lo que es necesario para sobrevivir y tener una vida plena. Pedir por las necesidades y no por los postres del mundo. Versículo 11. Las deudas, versículo 12, se refieren metafóricamente a los pecados y ofensas. Padre, versículo 9. Denota una relación familiar como el padre terrenal que cuida a sus hijos. Dios Padre es el Padre de todos los creyentes. Esta imagen crea confianza. Género. Establecer si es una parábola, himno, relato de milagros, epístola, alabanza, evangelio, discurso. El género del libro no es igual al género del texto. Género del libro. El libro de Mateo es un evangelio que significa buenas nuevas. Al igual que los otros evangelios, se distingue por estar centrado en una sola persona, Jesús de Nazaret. Género de texto. Discurso sobre las obras de justicia, piedad, limosna, oración y ayuno. Preguntas generales y específicas. Las preguntas son claves para poder comprender el texto. Se pueden copiar preguntas que contengan el mismo texto, como también se le pueden hacer preguntas al texto. Puede ser que hayan preguntas que no tengan respuesta. Son preguntas que ayudan a la interpretación del texto. Preguntas generales y específicas. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Preguntas generales específicas. ¿Cómo debemos orar? ¿Para qué orar si Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, incluso ante que le pidamos? ¿Por qué el énfasis del perdón en los versículos 14 y 15 del todo, lo que se dice en el Padre Nuestro? Verso por verso. En lo que el verso quiere decir en su contexto debe ser breve. Se puede agrupar versículos. Durante este paso no podemos olvidarnos del objetivo del autor. Al final se puede resumir en un párrafo la idea central, lo esencial que debe coincidir con el objetivo del autor. Verso por verso. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los discípulos no deben de ser como los hipócritas, que oran para ser vistos por la gente. No oran para que Dios los escuche o para que su petición sea contestada. Muy bien, chicos. Continuamos en la siguiente lección.